¿Cómo estás? Bueno, el propósito de este video es hablar un poquito sobre las emociones negativas y cómo gestionarlas. Algo que me venían pidiendo en mis redes sociales y por eso decidí hacer este video. Quiero contarte una cosa ya desde el principio. Por ahí el título de esta charla, de este video, es un poco engañoso. Porque yo lo voy a vender como las emociones negativas. Pero quiero espolearte ya desde el principio de la charla y contarte que las emociones negativas no existen. No hay emociones ni lindas ni feas, ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. En todo caso, eso y la forma en que vos la ves tiene que ver con tu historia y cómo lo que te está sucediendo te afecta de manera personal. Por lo tanto, vamos a desterrar desde el principio que una emoción puede ser negativa o positiva. En todo caso, hay emociones que en determinado momento te pueden abrir posibilidades y otras que te pueden cerrar posibilidades. La idea, y sobre lo que quiero hablar en este video, tiene que ver con cómo gestionar aquellas emociones, o las que yo elegí para contarte hoy, aquellas emociones que nos cierran posibilidades, para darle vuelta a la tortilla, como dicen los españoles, y poder usarlas a nuestro favor atendiéndolas. Quiero contarte que yo entiendo que toda persona, todo ser humano, lo hice aquí en este afiche, pero no sé si se alcanza a ver muy bien en el video, está compuesto por pensamiento y lenguaje, cuerpo y emoción. Muchas veces no somos coherentes, entonces el pensamiento, la cabeza dice una cosa, el cuerpo dice otra y la emoción va por otro lado. Cuando hay incoherencia es cuando empezamos a sufrir y empezamos a colapsar con estas emociones. Por ejemplo, le preguntamos a alguien y nos dice, ¿vos estás enojado? Y yo le digo, no, para nada. Fíjense que en esa actitud mi pensamiento está por un lado, mi emoción está por el otro y mi cuerpo está por otro. No, a mí no me pasa nada realmente, ¿eh? La verdad que no, está todo bien. Cuando empezamos a ser incoherentes, empezamos a sufrir. Y la idea es que al menos estas tres emociones que hoy te voy a traer, la podamos gestionar de otra manera para que después esa incoherencia no nos traiga malestar, sufrimiento o enfermedad. Las tres emociones que yo elegí hablarte hoy son las emociones básicas del enojo, la tristeza y el miedo. Y tal vez yo mire un poquito hacia abajo de la cámara porque tengo mis afiches y mis papers para no olvidarme de nada de todo lo que quiero contarte en este video. Vamos a empezar por el enojo. El enojo no es una emoción que está puesta en el ser humano para agarrarnos a las piñas con alguien, para perder todos los controles y colapsar y enojarnos con todo el mundo. No. Si le entendemos desde ese lado, el enojo podríamos decir que tiene mala prensa. El enojo no es eso. El enojo no está para agarrarnos a las piñas con alguien o, como decimos en la Argentina, putear al otro. El enojo está en el ser humano y aparece en el ser humano cuando nosotros creemos en nuestro interior que algo malo pasó que no debería haber pasado. Por lo tanto, la invitación primera cuando somos capturados por el enojo es a preguntarnos qué pasó que yo no quería que pase o que rompió mis valores. Por lo tanto, hay tristeza en el trasfondo. ¿Qué va a demandar el enojo? Va a demandar reparación y perdón. Por lo tanto, si puedo reconocer que estoy enojado y puedo reconocer con qué estoy enojado o por qué estoy enojado, voy a poder diseñar qué quiero que se repare o qué perdones quiero pedir o recibir de la persona que me ocasionó eso que me hizo enojar. ¿Qué pasa si no atiendo al enojo? Voy a entrar en el resentimiento. Y ese es el gran riesgo de no poder atender a la emoción del enojo. Por lo tanto, si voy y puteo al otro, o voy y le pego al otro, o voy y ya no le hablo más al otro porque decidí no hablarle sin darle ninguna posibilidad, lo que estoy haciendo es no atendiendo, no gestionando esta emoción. Por lo tanto, la invitación, y tal vez si te reconoces en el enojo, podés frenar este video e ir de a poquito con todas las preguntas que te voy a hacer para ayudarte y poder gestionar y dar vuelta a esta tortilla. Lo primero que tengo que hacer es reconocer qué me enojó.
para poder pedir esa reparación y esos perdones. Por lo tanto, una vez que reconozco esto, por lo tanto, también tengo que frenar en algún momento y decir, bueno, reconozco que estoy enojado, me tomo unos minutos para ver con qué, por qué y con quién estoy enojado. Y una vez que reconozco todo esto, para poder pedir esa reparación o esos perdones, mi invitación es a que te hagas estas preguntas. ¿Qué te enojó? Y me las hago y las escribo también. Si tengo ese tiempo para escribir estas preguntas, las respuestas a estas preguntas, agarro un cuadernito, una hoja y las respondo, porque el cerebro en ese momento ya entiende que estamos tomando acción para gestionar esa emoción. Entonces, primero voy a observar muy bien qué me está enojando, con quién estoy enojado y por qué. Una vez que tengo esas preguntas respondidas, voy a preguntarme qué hizo y qué valor personal rompió o qué pacto entre nosotros rompió esa persona, esa situación, esa acción. También voy a preguntarme, y sería interesante preguntarme, qué debería haber hecho el otro para que eso no hubiera sucedido y yo no esté habitando ese enojo. También vamos a poner en claro qué me causó. Me voy a preguntar, ¿qué me causó eso que el otro hizo por lo cual quiero que me repare o me pida perdón? Puntualmente, ¿sí? Esto es un ejercicio de poder gestionar y de poder pensar, valga la redundancia, racionalmente llevar la emoción a la racionalidad, al pensamiento para poder gestionarla. Estamos pasando de aquí con una emoción, mejor dicho, que estamos dándonos cuenta que habitamos, estamos llevándolo al pensamiento para después ver cómo la llevamos al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué me causó? Puntualmente me pregunto, ¿qué me causó? ¿Qué reparación querés del otro? ¿Qué pedidos tenés que hacer? ¿Qué perdones querés que te dé el otro? ¿Querés darle al otro o no? Porque una posibilidad es que decidas cortar toda relación y me quedo en paz. Pero la tengo que tener clara, racionalmente clara, para después no sufrir desde lo emocional. Y si las cosas después, cuando las pido y las gestiono, no se dan, ¿qué hago para estar en paz? ¿Sí? También diseño esa parte porque una posibilidad puede ser que el otro no me pida esos perdones, no reparemos juntos aquello que creo que se rompió. ¿Qué cosas debo hacer yo si eso no se da para quedarme en paz? No te olvides de gestionar bien tus pedidos. ¿A quién se los tenés que hacer y por qué se los tenés que hacer? Bien, por lo tanto, una vez, como con todas las emociones, pasamos al cuerpo. Fíjense que antes hablábamos de que la emoción del enojo no está para agarrar al otro, insultar al otro, sino para otra cosa más. Dejamos esa posibilidad, la alejamos del cuerpo, para poner ahora los pedidos en el cuerpo, las acciones que tenemos desde esta nueva mirada y preguntándonos todas estas cosas, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que esta gestión del enojo se dé vuelta y poder lograr esa reparación, ese perdón? Materia aparte tiene que ver la culpa. La culpa es el enojo con uno mismo. Por lo tanto, si te reconoces con culpa de algo, pregúntate, ¿qué hiciste? ¿Sí? Que rompió tus valores, qué le hiciste al otro, qué le causaste y en este caso, qué perdones o qué cosas deberías hacer. Las acciones para poder reparar eso que tú mismo hiciste o sentiste que estás haciendo. Esto tiene que ver con el enojo y no les puedo explicar, después de haberlo experimentado varias veces, qué paz que se siente cuando gestionamos el enojo. Sobre todo se nos va esa temperatura del cuerpo, ese calor del cuerpo, esa euforia del cuerpo hacia otro lado y nos trae mucha paz. Vamos a pasar a otra de las emociones básicas que consideramos, o que mejor dicho, yo considero que cierran posibilidades cuando no las sabemos gestionar. Esta es la tristeza. En el fondo, la tristeza tiene que ver con perdí algo valioso, ¿sí? Hay un juicio fáctico
en esto de perdí algo valioso, que tienen que ver con que algo ocurrió. Efectivamente, algo sucedió que va a demandar en mí un duelo, una aceptación. A ver, la tristeza no está para que después, si no la atienda, me agarre la depresión y me tire del quinto piso. La tristeza está para hacernos, para que reconozcamos que hay algo valioso que perdí y que tengo que hacer un duelo, una aceptación con eso que perdí. A veces es una persona, a veces es un bien material, un bien simbólico, pero exigen los duelos. Y créanme, esto lo dicen los psicólogos también, que si yo no hago los duelos que tengo que hacer en el momento que los tengo que hacer, en algún momento o entro en una depresión o los hago. Y más vale hacerlos antes que después. Igual, de todas maneras, creo que cada uno tiene su tiempo para hacerlos. Vuelvo a decir, el peligro de no atender a la emoción de la tristeza tiene que ver con la resignación y la depresión que me pueden agarrar como estado de ánimos si no las atiendo, si no me pongo a doler, a aceptar que eso que perdí, que era valioso, no lo tengo más. Las preguntas que te invito a que te hagas, si reconoces que estás pasando por estos periodos de tristeza, ¿sí? Vuelvo a decir, si no te las querés perder, podés cortar el video e ir pregunta por pregunta respondiéndolas, preferentemente escribiéndolas para que el cerebro haga esa acción ya de empezar a trabajar esa tristeza. ¿Qué te entristece? Puntualmente, reconozco que me entristece. ¿Qué crees que perdiste? Y si eso que perdiste es real o imaginario. Muchas veces nos ponemos tristes porque creemos que perdimos algo y no lo perdimos. O nos empezamos a hacer la cabeza y entramos en la tristeza por algo que no ocurrió. Recordad que la tristeza es una emoción que tiene que ver con un juicio fáctico. Duelo porque efectivamente ocurrió. Tal vez te das cuenta en esta reflexión que es todo producto de tu imaginación y de tu cabeza, y ahí ya empezamos a quedarnos en paz y ya le dimos vuelta a la tortilla. Una vez que pude ver qué me entristece, qué creo que perdí y si es real, vamos a cuantificar qué valor tenía para vos. Y en esto es personal, cada uno cuantifica de la manera que cuantifica y cómo quiere o cómo le parece. Pero me pongo a reflexionar qué valor tenía para mí y por qué tenía ese valor eso que perdí. Otra de las preguntas que te puedes hacer tienen que ver con qué formas de reducir esa magnitud de la pérdida tenemos. Hay veces que algo ocurrió, pero algo podemos hacer todavía. Por lo tanto, preguntarnos, ¿qué más puedo hacer de todas maneras para no terminar perdiendo eso que está en riesgo o para que no llegue a magnitudes más grandes esa pérdida, puedo hacer? Y directamente diseño para ir a la acción. Y después, otra de las preguntas que te invito a hacerte es, ¿qué hago para comenzar a doler la pérdida? Me pongo a escribir opciones que puedo realizar para gestionar, para doler, para llegar a la aceptación de esa pérdida. A veces no tiene que ser, o mejor dicho, yo te propongo que la primera de esas acciones no sea algo gigante, sea algo chiquitito como me permito habitarla, me permito estar triste 10 minutos por día, ¿sí? Para ver qué se siente, porque tal vez no tenga bien en claro qué me entristece, pero si me tomo esos 10 minutos para habitarla, empiezan a aparecer las respuestas para poder responder a todas las otras preguntas. Bien, y después, algo muy importante que quiero que te hagas si te reconoces en la tristeza, es que te preguntes cuál es la actitud positiva de esa pérdida. Esto es muy difícil a veces de entender en el proceso de la tristeza, pero todo lo que ocurre, soy un convencido, ocurre por algo. Por lo tanto, ese algo, ¿sí? Que perdí, ¿qué posibilidades nuevas me da? A veces cuando alguien fallece, ¿sí? Me causa mucha tristeza, ¿sí? Pero también la pérdida tal vez me permita empezar a valerme por mí mismo. Entonces, reconociendo esa pérdida, me pongo a diseñar y a preguntarme cuál es la actitud positiva de eso que ya no está más. ¿Qué me permite esa situación de que no esté más a partir de ahora que antes no me permitía? ¿Se entendió? Y por último,
La otra emoción que te traigo ya para terminar nuestro video del día, que ya está siendo bastante largo, es la emoción del miedo. En este momento, no sé cuándo vas a ver este video, pero estamos a nivel planetario viviendo todo lo que tiene que ver con el conflicto, mejor dicho, con el conflicto, con el síntoma y con la enfermedad del coronavirus. Por lo tanto, en Argentina estamos haciendo esta cuarentena, estamos quedándonos todos en casa y eso me permite grabar este tipo de videos, pero también estamos habitando mucho esta emoción del miedo. Entonces tal vez te sirva en estos momentos, ¿sí? Si ves este video en los momentos en que tenemos que estar adentro y estamos viviendo toda esta situación, de que te puedas hacer estas preguntas si te reconoces dentro de la emoción del miedo. A diferencia de la tristeza, que algo ocurrió, tiene que ver con otra representación de pensamiento que nos enfrenta a él podría perder algo valioso. No es una situación de facticidad como perdí algo valioso. Estoy en la posibilidad. Podría perder algo valioso. Ese algo valioso siempre tiene que ver con el amor, porque si me da miedo perderlo es porque hay de fondo un amor, un alcance hacia eso que no quiero perder, ¿sí? Lo que demanda siempre el miedo es preparación. El miedo no está para que nos quedemos colapsados y duros, ¿sí? A veces es una estrategia que lo usan mucho los animales para no perder la vida, ¿sí? Eso me quedo duro, pero en realidad nosotros lo podemos hacer a eso un ratito, pero después tenemos que prepararnos o para la huida o para el ataque, para el enfrentamiento a la situación que la vida nos está trayendo. Si no atiendo, y esto lo estamos viendo en esta situación que te hablaba a nivel planetario, el riesgo está en que entremos en la ansiedad y entremos en la angustia. Por lo tanto, es muy importante que podamos gestionar esto del miedo y las preguntas a las cuales yo te invito a que te hagas son las siguientes. ¿Qué puede pasar? Fácticamente, si esto ocurre, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué sufrirías vos? Esa es otra pregunta. ¿Qué sufrirías vos si esto pasa efectivamente? ¿Y qué podés o estás haciendo para reducir esa posibilidad? Me pongo a escribir qué acciones puedo hacer yo o estoy haciendo para reducir la posibilidad de que ocurra eso que tengo miedo que ocurra. Y si eso ocurre, ¿de qué manera puedo estar en paz de todas formas? Porque una posibilidad es que eso que temo que ocurra, ocurra. Entonces, estas preguntas, diseñándolas, como vuelvo a decirte, si querés frenar el video, ir para atrás y volver a hacértelas, las escribo y las voy reflexionando y yo les aseguro que de esta manera, utilizando el pensamiento, vamos a poder empezar a gestionar estas emociones para dar las vueltas y ver el lado que me abre posibilidades. Pero esto no queda solamente en la emoción que descubro, en la que me reconozco y el pensamiento. Tengo que ir al cuerpo, tengo que ir a la acción. La invitación es a que cuando te reflexiones sobre todas estas cosas, hagas algo. No te quedes solamente en reconocer la emoción y el pensamiento de cómo gestionarla. Rápidamente te invito, ahora si te reconoces e hiciste el trabajo de las preguntas en una de estas emociones, ya que hagas una acción para darle vuelta a la tortilla, como vengo diciendo desde el primer momento. ¿Sí? Aunque sea chiquitito, aunque sea... mira, yo tengo acá un lápiz. Tengo una amiga que se llama Natalia, a la cual le gusta que le digan Cari, que siempre nos enseñó, y yo lo uso, esta herramienta. Me pongo un lápiz, lapicera o lo que quiera en la boca, que me permita que el cerebro entienda que me estoy riendo, que estoy saliendo de esa emoción. Pongo música y me pongo a bailar. Así. Me pongo a bailar, a bailar. Me pongo a hacer la cama, los deberes de la casa. Como sabemos que están en coherencia la emoción, el pensamiento y el cuerpo, si desde el cuerpo ya estoy accionando, la coherencia va a hacer que la emoción y el pensamiento se alineen. Van a decir,
qué tontera esto del lápiz en la boca. Yo les aseguro que un tema musical del género que les guste más cambia el estado de ánimo de ustedes. Bueno, si te gustó este video, te pido que lo compartas, ¿sí? Aquí abajo te dejo todos mis datos para que te contactes conmigo. Si necesitas ayuda para seguir o para gestionar juntos estas y otras emociones, no dudes en contactarte conmigo. Te mando un abrazo. Chao, chao.